Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar en este espacio de noticias Caracol en Vivo. Hoy, un día caótico en la capital del país a propósito de las movilizaciones por parte de los motociclistas que están rechazando las medidas tomadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá a propósito del festivo de Halloween. Dicen ellos que no están de acuerdo con estas medidas y hoy más de 1 millón de personas se vieron afectadas en las calles de Bogotá por manifestaciones registradas en el norte, sur, occidente y oriente de la capital de la República. Vamos a analizar este tema porque a propósito de estas manifestaciones se pone sobre la mesa lo que está pasando en el país y en Bogotá, donde hay más de 1.600.000 motocicletas. Fernando Rey, ex gerente de Transmilenio, docente experto de movilidad, y está con nosotros esta noche. Fernando, bienvenido. Pablo, buenas noches, un gusto saludarte, lo mismo a José Stalin, un abrazo especial, hacía tiempo no te veía. Claro que sí, es que también esta noche nos acompaña José Stalin Rojas, es profesor, director del Observatorio de Logística y Movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional. José Stalin, bienvenido. Pablo, muy buenas noches. Un saludo a Fernando, también muy afectuoso. Hace tiempo no te veía. Buenas noches. Muy bien, Fernando, José Stalin, la primera pregunta con la que quiero arrancar esta noche es si era o no era necesaria la medida restrictiva por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá a propósito de este festivo de Halloween. Fernando. Sí, yo considero que la medida es prudente, es necesaria, y yo creo que el señor alcalde mayor de la ciudad hace bien en mantener el decreto y no echarlo para atrás. Es que es muy preocupante las estadísticas que generan la operación de 1.600.000 motos en Bogotá. Mayor número de accidentados están utilizando este medio de transporte. Los últimos las dos festividades de Halloween, los últimos años, dejó 16 muertos. Creo que la medida en gran parte es para favorecerlos a ellos mismos y en ese sentido deben entender que es de beneficio común. Y además, no solo son los motociclistas. Aquí hay que ver cómo interactúan con otros actores de la vía, los automóviles, las patinetas, las bicicletas, los peatones, además de los vehículos pues, que transitan por las vías. Entonces, muchas veces esos accidentes tocan directamente a los demás actores y eso hay que tratar de evitarlo. Para mí es una medida necesaria y debe mantenerse. Sí, José Stalin, esta noche ¿usted qué opina de esta respuesta de Fernando, su colega? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cree que era una medida necesaria? Sí, totalmente, respaldo totalmente cada una de las palabras de Fernando. Agregaría de que esta medida es impopular, pero necesaria. Y necesaria en el sentido de que, como lo comentaba Fernando, en los Halloween pasados se ha producido muertes. Y también hay que considerar de que los fines de semana, jueves, viernes, sábado, es donde más se accidente personas. Ese es el primer elemento. El otro elemento es, si sucedió hoy que un grupo de motociclistas colapsó la ciudad, imagínense mañana, si no hubiese esta medida, estaría también colapsada la ciudad con personas, digamos, si bien hay un sano esparcimiento en el Halloween, pero también la cantidad de gente, de motociclistas, hubiesen colapsado toda la ciudad. Y también hay que mencionar que en Halloween la gente va disfrazada y eso, de cierta forma, obstaculiza un poco la buena conducción por las máscaras que llevan o por los guantes que llevan o por el disfraz que llevan puesto. Entonces, las probabilidades de accidente se aumentaban si se hubiese autorizado los motociclistas ahí. Hay efectos colaterales que después los mencionamos, pero desafortunadamente, sumando y restando, esta medida era necesaria. Sí. Fernando, José Stalin, hoy que escuchábamos a algunos motociclistas, no los que participaron de las protestas, sino el motociclista de a pie, ellos mencionaban lo siguiente, dicen, es que nosotros nos vemos afectados porque es nuestro medio de transporte en la ciudad, con lo único que nos podemos movilizar. Entonces aquí viene mi pregunta, Fernando, ¿los motociclistas son imprudentes en las vías? Pero sí, tengo que confesar una cosa, cuando yo conduzco un carro aquí en Bogotá y paso por un semáforo
o voy cumpliendo mis rangos de velocidad en las vías que están demarcadas por la Secretaría de Movilidad, pasa uno por todos, uno está en medio de dos filas de motocicletas que pasan sin medir las consecuencias del zigzagueo, sin medir las consecuencias de la velocidad, a mí me han rayado el vehículo en algunas oportunidades, ni modo pues de hacer un reclamo, absolutamente nada, pero lo grave es que la indisciplina es rampante. Ya no son las vías, son las ciclorrutas, son los andenes, es que lo que llamaban Tanas Mocus en su época, la cultura del atajo a una buena velocidad, cerramientos, es decir, todas las normas de tránsito procuran llevárselas por delante, no las respetan. De ahí el alto índice de accidentalidad que hay en las motocicletas. Es penoso, pero si uno mira, es un tema que se replica a lo largo del país. Yo recuerdo en San Andrés quitaban hasta los espejos laterales para que cupieran más motos en las calles. Entonces, sí hay una indisciplina y hay que mirar también el aspecto disciplinario, y algunos motociclistas salen sin el amparo del seguro obligatorio de accidente de tránsito, sin el SOAT. Eso también contribuye a generar el caos que hay. Para Sí. mí hay un mal manejo de las motocicletas, no en todos los usuarios de las motos, pero sí en su gran mayoría. Eso les quería preguntar, José Stalin, ¿será que son todos los motociclistas o habrá motociclistas que en efecto se sepan comportar en las vías? Y ahí es donde uno se pregunta si es que pagan justos por pecadores. Yo creo que en este caso hay una cantidad no definida de justos y una cantidad no definida de pecadores. Desafortunadamente, los pecadores son los que más se hacen visible. Como bien decía Fernando, hay unos comportamientos inadecuados que son los que se registran y son los que quedan en la percepción de la ciudadanía en general y la percepción también de las autoridades. Sobre esta medida, desafortunadamente, pagan justamente muchos justos por pecadores porque se necesita en las horas de la noche trabajar, entregar domicilios. Muchos universitarios tienen su moto como medio de transporte para llegar a su centro educativo. Mucha gente utiliza la moto para llevar a su pareja a cine, a esas actividades que se hacen los viernes por la noche. Pero entonces, ahí pagan desafortunadamente muchos justos por esta cantidad de pecadores que son los que salieron hoy a bloquear a las vías de Bogotá. Sigamos hablando de cifras esta noche. Ya mencionábamos entonces que 1 millón de personas se vieron afectadas hoy en Bogotá. A propósito de las manifestaciones, también mencionamos la cifra de 1.600.000 motos que tiene Bogotá, pero Darío Hidalgo, que es compañero, colega de ustedes, menciona a través de la cuenta de X que las motos, en cifras oficiales entregadas justamente por las autoridades en Colombia, participaron en 4.690 muertes evitables, dice él. ¿A qué se refiere, José Stalin? Arranquemos con usted. Pues, que cuando sucede un accidente hay la presencia de una moto y muy posiblemente cuando se hace un análisis de causas aparece que la mala conducción del motociclista es como la causa principal. Las cifras mencionan de que en los accidentes siempre está presente una moto. Que desafortunadamente es evitable, sí, sí es evitable. Una muerte es inaceptable como tal, pero se podría evitar si existiese un buen comportamiento de una parte y también, por supuesto, un buen control en las vías. Pero como lo mencionaba Fernando, el tema de la cultura ciudadana se desvaneció y ya solamente queda obedecer la norma y no hay forma de colocar en cintura esos malos comportamientos, ni siquiera con la presión social. Sí, Fernando, ¿cuáles son las causas más comunes de los accidentes de motociclistas en el país? Hombre, primero el exceso de velocidad. Uno ve cómo motociclistas superan ampliamente las velocidades que están calculadas para los principales ejes de la ciudad. Utilizan motos de alto cilindraje que, entre otras, no respetan ni siquiera el número de decibeles que están permitidos. Creen que es una pista de carreras. Entonces, la velocidad, así como es de necesaria,
así es un enemigo mortal para la vida si eso no se sabe manejar. Lo otro, el zigzagueo, porque dentro de ellos mismos no se respetan sus espacios. Tercero, no respetan los semáforos, no respetan las señales de pares, de disminución de velocidad, etcétera. Todo eso es en afán de llegar rápido, cumplir con algún propósito o simplemente entrenarse para las carreras de los sábados que se hacen hacia el lado de, creo que de la Mesa o San Francisco. Eso es grave. Los accidentes son evitables en la medida en que se maneje la prudencia. Si uno es prudente, respeta las normas, esas no las inventaron para molestar a nadie, proceden de un análisis técnico, social, un análisis juicioso. Si eso se respetara, yo creo que el índice de accidentalidad bajaría eh, considerablemente. La cifra que da Darío es preocupante y lo grave es que los mismos usuarios de las motos ven los accidentes, saben de los accidentes. Familiares de ellos seguramente habrán sufrido ese tipo de eventualidad tan dolorosa, pero no corrigen. Mientras eso no haya una cultura, y en eso la autoridad debe tener mano dura, se me ocurre a mí, porque no podemos seguir manejando el tema de las motos simplemente como un elemento más, porque ahí sí directamente el afectado es el mismo motociclista. Claro, aquí la pregunta también, José Stalin, Fernando, y es para los dos, es qué hacer, porque como ustedes se dan cuenta, hoy a propósito de las medidas, la movilidad colapsó en Bogotá, las manifestaciones afectaron a miles y miles de personas, entonces, ¿cómo manejar este tipo de situaciones? ¿Cómo ser más restrictivo con esas medidas que ustedes dicen que son necesarias para los motociclistas? ¿Qué hacer para manejar esta situación, José Stalin? Bueno, aquí hay que mirar que los accidentes es el final de una cadena. Entonces hay que comenzar con el inicio de la cadena. Es decir, cuando las personas compran una motocicleta que ya casi se convirtió en una especie como de producto de consumo masivo que uno lo encuentra en los supermercados, a partir de ahí debe existir una restricción y tener mucho cuidado a quién le vende una moto. No se debe entregar con la cédula, se debe entregar justamente de que la licencia de conducción refleje que se tiene unas competencias. Y es ahí donde aparecen las escuelas de conducción, donde inicia justamente el comportamiento. Esa es una parte. Y lo otro es algo más sistémico donde hay que atacar un poco las cifras que se mencionan. Los jueves, viernes, sábado es donde se presenta mayor accidentalidad y cuando uno empieza a mapear los sitios de accidente aparecen, por ejemplo, las zonas donde aparece mayor comercio, las zonas de rumba, por ejemplo, y ahí se debe hacer justamente un trabajo, por ejemplo, con con los bares, de no entregarle las llaves a los borrachos ni dejar salir a los motociclistas borrachos para que conduzcan ahí. Ese es un elemento. Lo otro tiene que ver mucho con fortalecer las licencias desde las escuelas de conducción y también lo que se piensa aprobar, lo que se llama las licencias por puntos. Es decir, que a medida que la gente infrinja normas de tránsito, se le vaya descontando puntos hasta cuando ya se le prohíba conducir. Claro que sí, a estas medidas que está proponiendo, mencionando José Stalin, ¿cuál agregaría, Fernando? Hombre, yo creo que José Stalin ha hecho un resumen muy bien definido del proceso de la cadena, coincido con él. Hoy en día uno va a cualquier almacén simplemente con la tarjeta de crédito, con la tarjeta de débito y la cédula le entregan la moto, pero esa persona está capacitada. Entonces, eso de la licencia de conducción es fundamental. Lo otro es el manejo que debe darle la autoridad a los procesos con las motocicletas. Es que uno no entiende cómo hay motociclistas que en la autopista norte, por ejemplo, yo los he visto, o bajando por la calle 80,
está demarcado máxima velocidad 50 kilómetros por hora y pasan unos individuos en las motos, muchas veces con parrillero o con la misma familia, y van a unas velocidades que uno, francamente, le dan nervios de ver cómo pasan a más de 50, más de 80 kilómetros por hora en unas motos de alto cilindraje sin tener en cuenta el peligro. Entonces, mientras las motos no cumplan las normas y la autoridad no las haga cumplir, difícilmente yo creo que los castigos, como dice José Stalin, puntos en las licencias de conducción, multas, hay que tener una presencia más significativa de actores viales de la policía, de los agentes de tránsito, ahora de uniformado de azul, etcétera. Pero tiene que haber una mayor presencia de la autoridad y estar permanentemente revisando las normas. Y el buen ejemplo, mire que yo he visto agentes de la policía viajar en motocicleta por las ciclorrutas. Eso no es bueno. No, pero por supuesto que no es bueno. Ahora vamos en esta recta final esta noche de este programa, José Stalin, Fernando, a hablar de algo, y es lo siguiente. Hoy hablaban los líderes motociclistas y decían: los 16 fallecidos, muertos que hubo el año pasado en Halloween, no se puede demostrar directamente que sea responsabilidad de los motociclistas. ¿Qué responder frente a esto, José Stalin? Y cómo, digamos, articular decisiones que vayan no en contravía de los intereses de los motociclistas, sino que puedan beneficiar a toda la ciudadanía. Correcto, digamos que estamos de acuerdo. Hay que entender que esas cifras son justamente de motociclistas muertos. Eso significa de que en ese hecho apareció motociclistas. Cuando se hace un análisis de causa, falta justamente hacer el estudio de análisis de causa, quién tuvo la responsabilidad. Sin embargo, hay que mencionar de que cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Movilidad, cuando sacaron su anuario de siniestralidad vial, encontraron que la colisión, los choques que hacen los motociclistas es con el transporte de carga, con los otros vehículos y algunos con el transporte público. Esto quiere decir de que el motociclista es el más vulnerable y que hay que hacer un análisis de causa para saber si él tiene la responsabilidad. Lo cierto es que hay muertos, motociclistas que son vulnerables y que, como se vio hoy y como hay veces se evidencia diariamente, hay un mal comportamiento riesgoso. Y ese comportamiento riesgoso hace que el más vulnerable sea el afectado. La segunda parte de la pregunta que haces, Pablo, es ¿qué hace desde aquí en adelante? A un trabajo con los gremios, con los representantes de los motociclistas. También hay que mencionar de que muchos representantes de los motociclistas pues no son tan bienvenidos. Acaban de dar una sanción al concejal representante de los motociclistas, creo que por varios meses, justamente porque representa, hay veces un gremio de mal comportamiento. Entonces hay que cambiar también los representantes y hablar con ellos y hacer mucha pedagogía y hacer mucho control antes de entregar una moto con la cédula y la tarjeta de crédito, como decía Fernando. Me gustaría que Fernando agregara sobre esta respuesta, porque ellos, los motociclistas, por supuesto que también se sienten vulnerables, se sienten atacados, dicen que no hay derecho que tomen este tipo de decisiones, que es su medio de transporte, y aseguran que los muertos no son directamente proporcionales a quienes se movilizan en las vías. ¿Qué decir, Fernando? Hombre, partamos de un hecho. Un motociclista es la misma carrocería de la moto. El primer lastimado en un accidente es el motociclista, lo que no ocurre con los vehículos. Aquí es muy grave porque el primer afectado, más que la motocicleta, es el conductor de la misma. Entonces, bajo ese punto de vista, debería existir conciencia plena del mismo motociclista que está arriesgando su vida. Lo segundo, la medida, al implementar medidas más severas, se debe demostrar que debe bajar esa accidentalidad. Y esto debe ser un tema de pedagogía, de análisis,
de por qué la ocurrencia de los accidentes de motocicleta. Yo creo que la Agencia de Seguridad Vial debe tener un censo de los accidentes, las causales, y sobre eso mirar cuál es el problema más crítico. ¿Cuánta gente conduce ebria? ¿Cuánta gente conduce bajo la influencia de sustancias? ¿Cuánta gente va a sobrepasar semáforos, pares, etcétera? ¿En qué puntos de la ciudad son críticos? Pero coincido con José Stalin, aquí hay que hacer un trabajo de pedagogía de fondo. Y preocupa mucho, y coincido también con José, que los mismos representantes del gremio de motociclistas son personas que generan una serie de situaciones incómodas. Insultar a la policía, desconocer su autoridad, subir con las motocicletas al mismo Consejo de Bogotá, por decir que se tiene motocicleta y que se tienen los votos. No, eso no. Esa falta de cultura nuestra es la que está dejando en la vía muchos cadáveres tendidos, dolorosísimo por demás. Pero comparemos las estadísticas. Uno en Alemania ve los motociclistas respetando la velocidad, sin zaguear, sin andar en el famoso zigzagueo. El conductor del vehículo particular que va en su carril se ve amedrantado por motos al lado y lado que se entrecruzan y van a unas velocidades que no son las permitidas. ¿Vamos a seguir teniendo una alta accidentalidad si no conseguimos que haya cultura ciudadana? Y en eso es un trabajo muy grande, muy complejo que deben hacer todas las entidades e instituciones relacionadas con la movilidad en Bogotá. Fernando, José Stalin, ¿cuál ha sido el éxito de otras ciudades en materia de movilidad frente al tema de los motociclistas? Se me viene, por ejemplo, una ciudad en este momento como París, que es exitosa en materia de movilidad justamente para los motociclistas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una ciudad como Madrid. ¿Qué pasa en estas ciudades y por qué ha sido tan difícil la ubicación y sobre todo la regulación en una ciudad como Bogotá? José Stalin. Bueno, las estrategias de seguridad vial, digamos que ahorita el enfoque vigente de estas ciudades que mencionas y algunas europeas, por supuesto, es el enfoque de visión cero. ¿Qué es esto? De que todas las entidades, no solamente las relacionadas con tránsito y movilidad, sino todas las entidades están orientadas a preservar la vida, y cuando se dice preservar la vida es identificar aquellos actores que generan más riesgos. Hay una especie como de cohesión institucional focalizado al bienestar y también especialmente a disminuir los riesgos cuando la gente se moviliza. Ese es un enfoque que aquí, digamos, no ha tenido tanto éxito, que es necesario revisarlo como tal. Uno mira los planes de gobierno del alcalde Galán, de la exalcaldesa Claudia López y de los anteriores alcaldes, pues mencionan ese enfoque, pero también las cifras reflejan que ese enfoque pues, es necesario revisarlo como tal. Igualmente, es necesario apoyarse en las propuestas directrices de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que mencionan de que aparte de la cohesión institucional para disminuir los riesgos en la vía, es necesario justamente fortalecer los mecanismos de control para la adquisición de motos. Y eso quiere decir las escuelas de conducción. Es necesario que la Superintendencia de Tránsito y Transporte las vigile más, con más control, con más rigor como tal, que también los ensambladores de motos coloquen su parte para no promover publicidad que impulsa la velocidad como tal. Y también, por supuesto, se necesita un trabajo muy en los colegios y en algunas universidades, muy en los colegios, porque en los colegios se generan los futuros conductores y es necesario algo que está en moda de hacerse, que es una cátedra de seguridad vial en los colegios. Yo quiero preguntarle lo mismo a Fernando. Fernando, éxito de otras ciudades en materia de movilidad enfocados en el tema de motocicletas. Mire, primero hay que entender, por eso lo ven en otras ciudades de Europa, que las motocicletas son un vehículo
de una gran versatilidad que se hace para transportar 1, 2 personas, pero es que allá respetan las velocidades porque también las medidas disciplinarias son muy estrictas. Vaya uno a ver una motocicleta parada en la zona de las cebras en cualquier ciudad de los Estados Unidos o Europa y va a ver el castigo que reciben. Entonces, el estar permanentemente con programas de educación, actualizando las medidas punitivas, son fundamentales. Obviamente los conductores de vehículos también respetar el espacio de las motocicletas, porque muchas veces el mismo vehículo es competencia con las motos y no faltan las discusiones en vía entre unos y otros. Ese caos hay que manejarlo con una gran restricción por parte de las autoridades en mirar velocidades, en mirar las señalizaciones, las demarcaciones y campañas permanentes en materia de seguridad vial. Si el número de motos que hay en Bogotá, muy alto, es 1.600.000, da para hacer todo tipo de programas de seguridad, sobre todo de conferencias de control en las vías. Se requiere más presencia de la autoridad para que las motocicletas entren por el aro de la disciplina, respeten los carriles, respeten la velocidad, respeten a sus vecinos de vía, el automóvil, las otras motocicletas, las bicicletas. Y, hombre, es cultura. Para mí, en el fondo de esto es cultura y se consigue siendo más restrictivos. Da pena, pero yo creo que el tema es de disciplina muy fuerte con el manejo de las motocicletas. Muy bien, estamos en la recta final de este programa. Más temprano esta mañana aquí en Noticias Caracol hablamos con el alcalde mayor Carlos Fernando Galán. Vamos a revisar sus respuestas ante esta medida y retomamos con ustedes dos, José Stalin y Fernando, para las conclusiones esta noche. Estas son unas medidas que hemos tomado en Bogotá en razón a mantener el orden público y la seguridad en Bogotá. Estas son medidas temporales por este fin de semana solamente y que buscan garantizar que tengamos orden. Bogotá necesita orden, necesitamos que la gente que se mueve en las vías respete las normas de tránsito. El fin de semana pasado ustedes también reportaron cómo un grupo de motos bloquearon por completo la avenida NQS, afectando a millones de ciudadanos. También durante este fin de semana de Halloween históricamente ha habido rodadas que generan dinámicas de desorden, de peligro para ellos y para los otros habitantes de Bogotá, generan mucho ruido y la gente se nos ha quejado. Entonces son medidas temporales que incluyen, primero, pues la restricción de parrillero durante estos días, solamente estos 4 días. Okay. Por otra parte, la restricción en algunas vías principales del tránsito de motocicletas durante la noche. Pero casi en todas, alcalde. En las vías principales sí, pero tenemos algunas que van a mantener la posibilidad de poderse mover y el resto de la ciudad tiene la posibilidad de moverse sin problema. Durante la noche, no es durante todo el día, solamente durante la noche. Y tiene que ver con un esfuerzo que necesitamos hacer de orden en la ciudad. Si los actores viales respetan las normas y garantizamos, como le decía yo, por ejemplo, que nos invaden los andenes, las ciclorrutas por parte de las motos, será más fácil poder organizarnos. Pero cuando tenemos gente que no quiere que se haga control, que no quiere el control y rechaza el control y rechaza la autoridad, pero también permite en cierta forma o es connivente con situaciones como las que hemos visto en algunos puntos de Bogotá, pues no nos vamos a poner de acuerdo. En ese punto me quería detener. ¿Qué fue lo que lo motivó principalmente? Porque entendemos que entre los argumentos de esta medida también están las llamadas famosas caravanas de Halloween. ¿Qué ha pasado en años anteriores que llevó a que se tomara esta medida? Pues efectivamente eso es una de las situaciones, esas rodadas que en algunos casos han derivado en situaciones de riesgo para ellos y para los demás habitantes de la ciudad, nos llevaron a tomar esta medida, repito, excepcional, temporal, que busca básicamente garantizar el orden público durante este fin de semana. Entonces, eso fue lo que llevó, digamos, a que tomáramos la decisión. Fue una decisión tomada entre Secretaría de Seguridad, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gobierno, y nos sentamos a revisar lo que ha sido históricamente los riesgos que había para la ciudad en un fin de semana de Halloween, de puente, de quincena.
Esta noche, a manera de conclusión, veíamos entonces la respuesta del alcalde Carlos Fernando Galán, las justificaciones a estas medidas. José Stalin, sus conclusiones esta noche de lo que debe pasar con las motos en Bogotá y de las decisiones que deberían tomar las alcaldías, las autoridades, hablando ya a nivel país. Bueno, muy bien. Hay que respaldar primero la medida del alcalde, impopular, pero necesaria. Segundo, que efectivamente ya es necesario, urgente, no se puede demorar medidas de fondo para controlar el mal comportamiento de los motociclistas, para controlar también la mala conducción de los otros actores en la vía y que el control se genera justamente desde las escuelas de conducción y que es necesario invadir otros espacios para fortalecer las competencias de estos motociclistas. Los motociclistas, por supuesto, utilizan la moto como herramienta de trabajo, como también medio para movilizarse. Eso, digamos, que está bien, pero también es necesario colocar en control, cuando digo control es que asuman buenos comportamientos en la vía y que ellos realmente reflexionen y hagan un mea culpa justamente para cambiar de alguna forma ese comportamiento que tienen cotidianamente. Claro que sí, Fernando. ¿Sus conclusiones esta noche? Ya, a mí me enseñaron desde el colegio que hay que disciplinarse y me acuerdo mucho que las faltas de disciplina se castigaban con cierta severidad. Aquí hay que mirar que los actores de las vías que más sufren son los mismos motociclistas y ellos deben asumir ese problema donde ellos mismos exponen su vida. Lo segundo, las autoridades deben mantener su disciplina con las motos igual que con los vehículos, pero obviamente las conferencias, las participaciones en medios comunitarios, enseñarles a que ellos están jugando con su vida y con la de su familia. Entonces, esto es de cultura ciudadana, esto implica estar permanentemente hablando, dictando charlas, conferencias, y en esto no solo son los motociclistas, son quienes venden las motos, son las escuelas de conducción. Es la misma autoridad la que debe estar permanentemente actualizándose y mirando las medidas pertinentes para que esta dificultad de alta accidentalidad de las motos se pueda controlar y se pueda disciplinar. Un tema que sin duda genera mucha controversia, mucho debate, mucha polémica, y aquí lo estamos conversando y analizando en este espacio Noticias Caracol en Vivo y Sala de Prensa. Fernando Rey, exgerente de Transmilenio, docente, experto de movilidad, gracias por esta noche. Pablo, con mucho gusto y muy amable por el espacio, y nuevamente un abrazo a José Stalin. Claro que sí, José Stalin. Rojas, gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias, Pablo, por la invitación. Esperemos que este mensaje, vamos a ver mañana cómo se comportan las motos y esperemos que la medida del alcalde surja un efecto. Un saludo muy especial a Fernando. Un abrazo. Claro que sí, en efecto, esperen en nuestras próximas emisiones, en nuestros próximos programas, por supuesto, el análisis y la situación de cómo se desarrolla esta medida tomada por la Alcaldía de Bogotá. Esto es Sala de Prensa. Una feliz noche para todos.